Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué le parecieron las elecciones del fin de semana? Yo creo que esas elecciones de Nayarit y de Coahuila nos dejan cuando menos tres notas sobresalientes. Una primera nota es el triunfo de un candidato panista apoyado por el PRD en la capital de Nayarit, en Tepic. La segunda es la victoria de un aspirante independiente en San Blas, un municipio de 43,000 habitantes. Y lo tercero, el carro completo, arrollador del PRI en Coahuila de los Moreira. En el primer caso, Carlos, la alianza de facto de PAN con el PRD logró arrebatarle al priismo la alcaldía más importante de la entidad, en donde se ubica el 35% de la población nayarita. Ahí el panista Leopoldo Domínguez obtuvo el 54.57% de la votación frente al 37.89% del candidato postulado por PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Roy Gómez. Es decir, una diferencia de más de 24,000 sufragios, una diferencia muy amplia, muy contundente, en una jornada comicial que también tuvo un buen nivel de participación, 58% de participación ciudadana en el Estado. El segundo caso es un poco folclórico, porque se trata de la victoria de Hilario Ramírez, al que apodan Layín, que se hizo muy conocido, sobre todo en las redes sociales, por un discurso que pronunció durante la campaña el 8 de junio, en donde dijo textualmente que le robé a la presidencia. Sí le robé, le di una rasuradita nada más. Pero nomás tantito, dice, ¿no? Así es, pero dijo también, con esta mano me robaba y con la otra se lo daba a los pobres. Era un chiste relativo a la manera en que había pasado por la alcaldía de San Blas en el periodo de 2009 a 2011, pero bueno, lo cierto es que ahora como candidato independiente logra volver a ganar esta presidencia municipal. Y el tercer caso finalmente es la constatación del dominio priista en Coahuila, y que este dominio... Coahuila de Moreira, dice usted. Sí, caray, y a mí me parece que es de llamar la atención el que en un estado en donde hemos tenido tantos escándalos, en donde se dio ese endeudamiento irracional, hay que recordar que el gobernador Enrique Martínez y Martínez dejó una deuda, si recuerdo bien, de 323 millones, que era una deuda absolutamente razonable, y que Humberto Moreira la llevó a 36,000 millones de pesos. Entonces, a pesar de todo esto, el electorado que sufraga en el caso de Coahuila le da prácticamente el carro completo al PRI y a sus aliados. Las 16 diputaciones de mayoría, de ellas 12 priistas, 4 repartidas entre Nueva Alianza, los Verdes, el PSD y el PPS, y bueno, esto significa el refrendo total, el control de la próxima legislatura. Hace unos días platicábamos, Carlos, acerca del tema de la cultura política de los mexicanos, y a mí me parece que esto que ocurrió el domingo pasado nos vuelve a recordar la preeminencia en amplios sectores de la población de eso que Roger Hansen llamaba la cultura cínica. El grueso de la población porta una cultura que reconoce las torceduras del sistema político mexicano, pero que sin embargo las acepta. Es el mexicano que dice, está bien que roben, pero que salpique. Pero poquito, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues nos habla de un cinismo y nos habla de por qué es tan difícil ir construyendo la democracia. Porque a pesar de el apropiamiento de los espacios de poder por la familia Moreira, pues ratifica un enorme triunfo contundente. Así que bueno, esa es un poco mi lectura de las elecciones del domingo. ¿Cómo se perfilan estas elecciones para las del próximo año, maestro Zárate, que vienen más chonchas, vienen en todo el país? Sí, yo creo que lo que estamos viendo nos dice que esta reforma electoral, en donde el Partido Acción Nacional insistía en la necesidad de crear un Instituto Nacional Electoral que reemplazara al IFE, que se sustituyeran a los órganos electorales en los estados para evitar que los gobernadores metieran mano, pues es una gran ingenuidad, porque en el fondo, en los procesos electorales, van a seguir operando los gobernadores, van a poder seguir disponiendo de los importantes recursos con una lógica electoral, la formulación de los candidatos de la misma manera.
Así que lo que vamos a tener en las elecciones del año próximo va a ser de nuevo el enorme peso de las maquinarias político-electorales y también, como lo hemos comentado en el pasado, la debilidad de las principales fuerzas de oposición. Hoy Morena ya es partido político, vamos a empezar a ver el desfonde del Partido de la Revolución Democrática, la emigración de cuadros importantes, y el PRD y el PAN, como sabemos, es un partido que quedó muy lastimado con las elecciones federales del año 2012, con dos grupos en competencia abierta, y me parece que todo eso es una buena noticia para el PRI. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, un abrazo fuerte. El maestro Alfonso Zárate, que es analista de Contraportada, 6:47.